Bien, y el Parlamento iraní advirtió que el acceso a los activos estadounidenses podría restringirse aún más si crecen las tensiones e instó a los inversores a retirarse mientras las fronteras estén abiertas. En clara respuesta a la noticia de que Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes han restringido la venta de bonos estadounidenses, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, calificó la guerra financiera del principal frente en la confrontación con Estados Unidos. Escribió el día viernes en la red social X que, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, los mecanismos de intercambio han sido activados para evitar la venta apresurada de activos estadounidenses por parte de países árabes. En este sentido, Kalibaf hizo un llamado a los tenedores de bonos para que vendan los activos mientras aún tengan tiempo. Si la situación se intensifica, la puerta podría cerrarse. Salgan mientras aún esté abierta, advirtió a los inversores en el mercado estadounidense. Washington busca evitar que los tenedores extranjeros de bonos estadounidenses, en su mayoría naciones árabes, que han sido grandes inversionistas en estos activos, vendan estos instrumentos de manera abrupta, lo que podría provocar una caída precipitada en los precios de los bonos y generar una crisis de liquidez en los Estados Unidos. Bien, tema que nos traemos ya a la mesa de análisis. Qué gusto tener la oportunidad de conversar con un buen amigo de la casa, excelente analista internacional directamente desde Neuquén, Argentina. Me refiero a nuestro buen amigo Tadeo Castiglioni. Tadeo, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tener la oportunidad de escuchar tu análisis sobre este tema en particular, que es un tema neurálgico. El presidente del Parlamento iraní, Tadeo Mohammad Bakr Kalibaf, ha calificado la guerra financiera como el principal frente de batalla con Estados Unidos y ha lanzado una advertencia explícita, muy explícita diría yo, para que los tenedores de bonos estadounidenses retiren sus activos mientras las fronteras estén abiertas, dado que potencias regionales como el caso de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, ya han comenzado a restringir la venta de bonos del Tesoro estadounidenses. ¿Tú crees que Irán seguirá dando pasos estratégicos ahora en este sentido, coordinando, por ejemplo, restricciones al acceso a estos activos a través de sus aliados en los BRICS o en el propio continente asiático? ¿O acaso, según tu criterio, Tadeo, se trata de una advertencia dirigida a los inversores para que tomen previsiones basadas en una política viable sin que tengan que sufrir un alto costo político? Bueno, diríamos, vamos a redundar, altísimo. ¿Este nerviosismo estadounidense, Tadeo, representa una amenaza real o se trata más bien de una jugada psicológica, usando el movimiento concreto de los vecinos de Irán como prueba de que el efecto dominó económico está en desarrollo? ¿Cómo ves el planteamiento que te hago, Tadeo? Bienvenido y qué honor que hayas aceptado la invitación. Te escuchamos muy atentamente. Muchas gracias, como siempre, querido Carlos, por la Gracias, invitación. Un Tadeo. enorme placer compartir aquí pantalla en Hispan TV. Hay varios aspectos muy interesantes que estabas mencionando. Ujú, Primero que nada, que hay que incluirlo dentro de las victorias estratégicas que ha tenido Irán, que era el tema anterior que mencionabas, en ujú, los cuales también hay un tema financiero internacional en los cuales Estados Unidos ha sido totalmente golpeado y la credibilidad del sistema financiero y del sistema totalmente, vamos a decirlo, ficticio de los bonos norteamericanos ujú. ha quedado más que en duda a nivel mundial. ¿Qué ha sucedido? Recordemos que en la última semana de la guerra de Ramadán, de esta guerra impuesta en contra Ujú, de Irán, Irán se enfocó en atacar activos de grandes empresas de Estados Unidos y de la entidad sionista en toda la región de Asia Occidental, logrando importantes impactos sí. que fueron golpes directos a donde más le duele a Estados Unidos. Recordemos que en este pensamiento totalmente egoísta, egocéntrico, en contra de la comunidad, en contra del prójimo y demás, únicamente lo que a ellos les interesa es el bienestar monetario, financiero, ganar cuanto quieran, aunque no lo puedan gastar en la vida. Y eso ha sido el golpe neurálgico que ha impactado Irán y que de alguna u otra manera también llevó a Estados Unidos a acelerar el cese al fuego contra la República Islámica de Irán. Es muy interesante tener esto en cuenta en medio de este Ujú, análisis porque es parte total de lo que hemos estado viendo. La advertencia de Calibaf no es una advertencia en el vacío, es una advertencia real,
tangible, contundente, en los cuales advierte a todos los gobiernos regionales de que es tonto invertir y mantener los bonos de Estados Unidos. Un país que no ha podido garantizar la seguridad de estos países, un país que se aprovecha de la riqueza petrolera de estos países y los mantiene atados financieramente a través de los bonos. Y es interesante porque Irán les dice únicamente son papeles y papeles que van a perder su valor si Estados Unidos continúa, porque recordemos que la política de Estados Unidos actual es de continuar este conflicto. Hace un par de horas lo dijo Araghchi, el canciller iraní, respecto a que no se puede confiar absolutamente nada en Estados Unidos y que no han visto reacción de que Estados Unidos apuesta a la diplomacia. Entonces, en medio de todo este contexto, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un tigre de papel también financieramente, y que existe las posibilidades que en caso de reanudarse el conflicto, Irán decida impactar directamente de manera más contundente aún en los bonos y en toda la parte financiera de Estados Unidos, los cuales van a hacer un efecto dominó y va a ser un golpe durísimo que lógicamente no únicamente va a arrastrar a Estados Unidos, sino a todos los países que todavía confían en el sistema americano, y por eso creo que las advertencias de Calibaf son realistas y también, vamos a decir lo que, como dice el dicho, guerra avisada no mata soldados, e Irán está avisando lo que va a suceder. Sí, señor. Victoria estratégica de Irán, lo dice muy claramente Tadeo. Incluye, pues, el aspecto financiero en el que Estados Unidos ha terminado derrotado, desbancado, más bien devastado. Irán, como parte de la operación Verdadera Promesa, no solo se ha limitado a una operación disuasoria de tipo militar, social, popular, sino también económica. Y esto lo remarca Tadeo con mucha fuerza y es una gran realidad. Calibaf advierte que los bonos estadounidenses seguirán perdiendo, en concreto, más y más valor si Estados Unidos se empeña en reanudar el conflicto contra la República Islámica de Irán. Calibaf lo que está haciendo es una sana advertencia, en pocas palabras, Tadeo. Esto es muy fuerte. Calibaf ha declarado textualmente que Washington tiene miedo, quiere evitar su quiebra si los grandes inversores venden esos activos de manera abrupta, que lo pudieran hacer. Esta es una afirmación brutal porque sugeriría que el sistema financiero estadounidense está resultando extremadamente frágil, como ya tú lo has asomado categóricamente, y con toda, digámoslo así, con todas las características de que es así. Es decir, un sistema más frágil de lo que admite públicamente. Desde tu perspectiva, Tadeo, si Irán incentiva de forma efectiva una venta masiva y desordenada de bonos estadounidenses por parte de los fondos soberanos de Asia y de la propia Asia Occidental, esto realmente podría llevar a Estados Unidos a una situación extrema de shock de liquidez, incluso un default técnico. Me atrevería a decir que estamos hablando de palabras mayores. ¿O crees que la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense tienen mecanismos aún más profundos para intentar socializar las pérdidas, evitando una quiebra estatal, pero provocando una crisis inflacionaria global inevitable? Insistimos. Te escuchamos, Tadeo. Bien, para muestras, un botón, como solemos decir, que existe ahora un nuevo ecosistema a escala global, y esto se ha visto incluso con la política aplicada de Irán en el estrecho de Hormuz, del que el comercio petrolero sea a través de los yuanes chinos. Desde ahí ya partimos de que existe una nueva realidad y que es mucho más profunda. Ahora bien, si se lograra de manera contundente que los países soberanos empiecen a pensar de manera soberana y darse cuenta que los activos norteamericanos únicamente son números en pantalla y que no se ven reflejados en la economía real, dígase bienes y servicios, estaríamos delante de un cambio de era cada vez más acelerado. Creo que lo que ha hecho Irán a lo largo de estos meses ya ha sido más que contundente, pero lamentablemente todos estos sistemas financieros tienen sus propios resortes internos y también echa la ley, echa la trampa, como también solemos decir, los cuales Estados Unidos también tiene mecanismos suficientes para contrarrestar, aunque esto incluya una crisis a futuro. Estados Unidos tiene esa capacidad siempre de patear los problemas hacia adelante, de elevar los techos de deuda, de elevar la emisión monetaria, aunque eso genere claramente crisis social interna en los Estados Unidos, lo cual es otro problema interno en los Estados Unidos. Delante de ese panorama estamos, pero lo que hay que destacar principalmente es que estamos hablando de escenarios que no existían en el análisis hasta antes de este conflicto, porque este conflicto
demostró fehacientemente lo que en los análisis veníamos sosteniendo, pero que hacía falta, vamos a decirlo, esa vuelta de tuerca para demostrarlo en los hechos, que es la debilidad estructural del declive del hegemón norteamericano en todos los aspectos, no únicamente económico, financiero, sino incluso militar, político, diplomático. Estamos hablando de personas totalmente neófitas en el conocimiento de las Sí. relaciones internacionales por parte de Estados Unidos, y todo esto ha quedado totalmente demostrado por Irán. Entonces, el rol protagónico de Irán en desenmascarar y en dejar totalmente, demostrar que estaba el rey totalmente desnudo, ha sido fundamental en medio de todo lo que estamos viviendo. Lógicamente, creo que Irán va a presionar por la parte financiera y económica. Hay muchos países que han entendido, por eso también vemos a nivel internacional la fiebre del oro, como muchos países se están estoqueando en sus reservas nacionales en oro, en commodities soberanos y fuertes, y no en los bonos del dólar americano. Hay un cambio de era, lógicamente estos procesos históricos llevan un tiempo, pero que lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Creo que es algo que muchos no pensábamos y que es una parte fundamental del cambio estructural del mundo que estamos presenciando actualmente. Sí, señor, cambio estructural, cambio de era, así claramente nos lo dice nuestro querido invitado a esta hora, nuestro buen amigo Tadeo Castiglioni. Las políticas de Irán en el control del estrecho de Hormuz están dando movilidad a la divisa china, concretamente al yuan, y esto está afectando tremendamente y seguirá afectando cada vez más al dólar. Irán, en pocas palabras, seguirá presionando en lo que tiene que ver con la materia económica, y esto Estados Unidos, en caso de que quiera continuar la guerra contra Irán, pues va a seguir recibiendo golpes integrales, tomando en consideración el aspecto económico como uno de los puntos realmente matrices dentro de todo esto. No se puede negar que Estados Unidos puede tener guardados ases bajo la manga para tratar de afrontar esta crisis, específicamente en estos puntos en particular, pero a costa de una crisis económica interna, es decir, en el bolsillo de los estadounidenses. Y esto también va a ser un efecto dominó, pero a su vez un efecto boomerang en lo que tiene que ver con la política interna económica de esta administración estadounidense encabezada por este ocupa de la Casa Blanca, el señor Trump. Tadeo Castiglioni, qué honor y qué placer haber contado contigo. De verdad que un gustazo haber escuchado tu análisis, siempre preciso, siempre oportuno, siempre acertado. Gran analista internacional y amigo de la casa directamente desde Neuquén, Argentina, nuestro buen amigo Tadeo Castiglioni. Seguimos